Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por tu amor y tu bondad, Padre. Gracias por tu sacrificio tan grande. Gracias por llevar toda maldición. Gracias porque somos libres de la maldición. Gracias, Señor Jesucristo, porque eres fiel a tu palabra, Señor, a tus promesas. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí con nosotros. Gracias porque nos enseñas, nos instruyes, nos edificas, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Te pedimos que reveles tu palabra a nuestro corazón, Señor. Declaramos que tenemos la mente de Cristo y que podemos entender tu palabra, comprenderla, Señor. Te damos gracias porque el conocimiento de tu palabra nos guiará a toda verdad, Señor, a toda justicia y nos hará libres. En el nombre de Jesús yo declaro que esta semilla no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada en el nombre de Jesús. Declaro que fructifica al 100% en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues 2 Timoteo 2:15 es una de las grandes verdades que nos dejó el apóstol Pablo. Segundo Timoteo 2:15 dice: procura presentarte con diligencia, presentarte, ¿verdad? ¿Ante quién nos vamos a presentar? Ante Dios. Pero ¿como qué nos vamos a presentar? Como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Pero hay algo muy importante: ¿cómo nos debemos de presentar? Que usamos bien. Que usamos bien, ¿qué dice? Léalo usted mismo. Que usamos bien la palabra de verdad. Es decir, cuando nos presentemos a Dios o nos presentamos todos los días a orar o a darle gracias a Dios por cada día de vida, cuando entramos en esa comunicación con Dios, debemos de presentarnos, como dice, aprobados, ¿verdad? ¿De qué manera somos aprobados? Somos aprobados mediante el uso de ¿qué? El uso de la palabra. Mediante el uso de la palabra nos presentamos aprobados. Depende cómo usemos la palabra, es como vamos a ser aprobados o reprobados. Si no conocemos lo que está escrito, ¿cómo nos presentaremos a Dios? Algunos que creemos, o los que hemos creído, o los que creen que Dios destruye, mata, enferma, ¿cómo se presentan delante de Dios? ¿Serán aprobados delante de Dios cuando su palabra dice que Dios es bueno, que Dios no castiga con el mal? Entonces no puede presentarse alguien delante de Dios así, aunque puedan llevarse orando todo el día. Yo conocí una persona en Culiacán, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, que decía que oraba 12 horas al día, pero no conocía la bondad y el amor de Dios. ¿Cómo podría presentarse esa persona orando durante 12 horas? ¿Qué le diría a Dios durante 12 horas sin conocer a Dios? Entonces a veces hay personas que duran horas y horas orando, pero si no conocen a Dios ni su voluntad, si no conocen la voluntad de Dios, obviamente estarían presentándose delante de Dios como alguien reprobado, no aprobado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por eso estamos viendo la historia de los manuscritos. Estamos viendo cómo se formaron los manuscritos. Le vamos a enseñar a usted cómo van a poder escudriñar. ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es la finalidad? Que usted escudriñe bien o perfectamente. La finalidad es que la revelación viene por el Espíritu Santo. ¿Cómo sabe usted que la revelación viene por el Espíritu Santo? Pero esa revelación del Espíritu Santo, cuando alguien no agarra una Biblia para leerla y pedirle revelación al Espíritu Santo, no se la va a dar. Podrá ser muy lleno del Espíritu Santo, pero si no agarra libro o libros, la Biblia, que es un conjunto de libros, si no lo toma para escudriñar, simple y sencillamente no le va a ser revelado lo que está escrito. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? ¿Puede alguien lleno del Espíritu Santo llevarse orando en lenguas durante 12 horas?
Pero si no agarra lo que está escrito, que es la palabra que salió de la boca de Dios, igualmente no le va a ser revelado lo que está escrito. Entonces, pero aparte, no nada más es agarrar lo que está escrito, porque yo lo puedo agarrar y leerlo, ¿verdad? En una sola traducción. El problema es que si no entiendo cómo escudriñar o profundizar en ello, puedo yo cometer el error de algún traductor que se le ocurrió traducir, valga la redundancia, una palabra de manera incorrecta. ¿Está entendiendo? Por eso es que estamos enseñándole esta serie, se llama Doctrinas Erróneas, y estamos en la parte o en el disco número 2, en la enseñanza número 2 de conociendo los manuscritos, conociendo cómo vinieron, cómo llegó a la mano de ustedes esta Biblia, cómo llegó a la mano de ustedes. Vamos a conocer primeramente cuál fue el idioma de Adán. ¿Cuál cree usted que sería el idioma de Adán? ¿Cómo hablaría Adán? ¿Qué idioma hablaría Adán? Muy bien, pues vamos a Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, versículo 1, nos cuenta la historia. Después del diluvio nos cuenta que se dispersaron a través de los hijos de Noé, que era Jafet, Cam y Sem, ¿verdad? Sem, Cam y Jafet eran los tres hijos de Noé. Y nada más quedaron, ¿cuántos después del diluvio? 8 personas, ¿estamos de acuerdo? 8 personas. Eran Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. 8 personas solamente quedaron, imagínense. Estaba llena toda la tierra y de repente quedaron 8 personas. Pero eso fue consecuencia de la maldad de las personas, ¿no? De aquella época, que cosecharon lo que habían sembrado, es decir, una destrucción masiva. Entonces, Génesis 11:1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Mire, fíjese, en toda la tierra se hablaba un solo lenguaje, no había inglés, no había portugués, no había nada de eso. Se hablaba un solo lenguaje, ¿verdad? ¿Le gustaría que hubiera un solo lenguaje otra vez en toda la tierra? Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dieron unos a otros, y dijeron, unos a otros, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová a ver la ciudad y la torre de edificación, o que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Sería bueno tener un solo lenguaje en esa época? ¿Era bueno? Cuando todos estaban confabulando nuevamente, ¿qué creen que estaban haciendo con la torre de Babel? ¿Cuál era la finalidad de la torre de Babel? ¿Cuál finalidad cree usted que era? ¿Querían qué? Y querían ser nuevamente igual a Dios. ¿Qué sucedió con Satanás cuando cayó del Edén que está en el cielo? Dicen que Satanás dijo, subiré ¿a dónde? A las alturas y seré semejante al. Nuevamente se estaba dando en los seres humanos de la época de la torre de Babel. Nuevamente se estaban queriendo igualar
a Dios o hacerse superior a Dios. Por eso no le convenía a Dios el tenerlos nuevamente unidos. Dice que eran como uno, ¿verdad? Aparentemente se ve muy emocionante. Wow, son uno, todos unidos, el pueblo así, pero unidos para hacer cosas malas. Entonces lo bueno es que se hubieran unido para hacer cosas buenas. Sin embargo, no estaban unidos para hacer cosas buenas. Nuevamente dice, versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Es decir, se quitaron toda la idea porque ya no pudieron continuar a través de diversos lenguajes. Entonces, imagínense de repente el esposo y la esposa hablando diferente lenguaje. ¿Se podrían comunicar? No se podían comunicar. Sin embargo, es cuando hubo la dispersión por el resto de toda la tierra. Sin embargo, dice la Biblia que tenían un solo lenguaje, ¿verdad? Era un solo lenguaje. Pero ¿qué lenguaje era el que hablaban? Mire, el lenguaje regularmente era una lengua que se le denominaba lengua semítica, en honor a un hijo de Noé llamado Sem. Era un lenguaje único que había en la tierra y era en honor a Sem, que era uno de los 3 patriarcas. La pregunta sería, ¿qué haríamos? ¿Sem participaría en la Torre de Babel? ¿Usted qué cree? ¿Sem participaría en la Torre de Babel? Si podemos ver un poquito en la Biblia, en Génesis capítulo 10, versículo 10, Génesis 10 capítulo 1, mire, vamos a ver, versículo 1, Génesis 10 versículo 1, dice, estas son las generaciones ¿de quién? De los hijos de Noé, Cam, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y luego empieza a narrar la historia de quién, de Jafet. Estos son los hijos de Jafet. Y cuando habla de los hijos de Jafet, está hablando en el versículo 10, dice, y fue el comienzo de su reino Babel. Es decir, lo que iniciaron en Babel, gran parte de la Biblia demuestra que son los descendientes de Jafet. Pero también pudo haber participado los descendientes de Cam. Los descendientes de Cam al rato se convirtieron en los cananeos o cananitas, Canaán. Canaán es un descendiente de Cam, que a la hora formaron lo que es Sodoma y Gomorra. Eran habitantes de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Cam era la tierra de donde provenía, o Canaán era la tierra que provenía de parte de Cam. Cam, hijo de Noé. Pero lo que se identifica más claro en la Biblia es que Jafet, o la descendiente de Jafet, son los que tenían, en pocas palabras, Cam, Jafet y Sem hablaban una sola lengua, ¿verdad? ¿Qué lengua era esa? Se le denominó lengua semítica. Sin embargo, esa lengua era la misma lengua que hablaba los descendientes de Noé. ¿Quién era? Perdón, ascendientes de Noé. Los ascendientes de Noé, pues venía Adán. El papá de Noé se llamaba, por aquí traigo el dato, mire, el papá de Noé se llamaba, ¿quién era el papá de Noé? Lamec. O Lamec, ¿verdad? Si usted verifica en la descendencia de Sem, las descendientes de Sem, en el capítulo 11, versículo 10, estas son las generaciones de Sem. Si se fija, las generaciones de Sem las menciona después del hecho de Babel, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué está relacionado después de Babel la descendiente de Sem? Por la simple y sencilla razón de que Sem o la descendencia de Sem no contribuyeron para formar la Torre de Babel. Es decir, a través del linaje de Sem
siguieron conservando el mismo lenguaje que hablaba Adán. Si usted puede leer ahí, dice, descendiente de Sem, versículo 27 del capítulo 11, estas son las generaciones, es capítulo 11, versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad. Y así sucesivamente usted sigue leyendo hasta que vino el papá de Abraham, que es Taré. Entonces Taré es el papá de Abraham. Vino este hombre llamado Taré, dice el versículo 26, a sus 70 años engendró ¿a quién? A Abraham, a Nacor y a Harán. Tuvo 3 descendientes a Taré. Pero conforme a los años, desde Adán hasta Jesucristo, está determinado 4,000 años aproximadamente. Desde Jesucristo a la fecha actual son 2,000 años, es decir, 6,000 años, ¿verdad? Eso sí lo entendemos. Sin embargo, Adán vivió 930 años, dice Génesis 5, capítulo 5. ¿Vivió cuánto? 630. Perdón, 930. 930 años. Es como si contáramos del año 1, la creación de Génesis, si contáramos, o la creación del ser humano, el año 1, hacia Jesucristo son 4,000 años. Pero 930 vivió este hombre llamado Adán. El papá de Noé nació en el papá de Noé nació en el 874 años después de la creación del hombre. Nació Lamec, papá de Noé. Quiere decir que el papá de Noé alcanzó a ver y a conocer a Adán, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque duró 930 años Adán. Sin embargo, usted puede ver, si puede investigar también, nació en el 1056, nació Noé. Y hasta el 2006 vivió este hombre llamado Noé. Eso significa que el papá de Noé conoció a Adán. Y gran parte de lo que sucedió en Génesis fue retransmitido a través de ellos. Podemos ver a través de la historia que si el papá de Noé conoció a Adán, significa que el mismo lenguaje que hablaban antes de la Torre de Babel era el mismo lenguaje que hablaba Adán. Se le denominó, como le digo, en su momento dado, de una manera tardía ya, en los pasados siglos, se le denominó lengua semítica. Sin embargo, al no participar Sem en la Torre de Babel, significa que ese lenguaje permaneció igual, ¿verdad? ¿Sí o no permaneció igual? Porque ese lenguaje no fue confundido, porque no estaban en la Torre de Babel. Si hubiesen estado en la Torre de Babel, Dios no hubiese designado a Sem como una descendencia de donde iba a venir el Cristo. De tal manera que podemos ver que había un solo lenguaje. Sin embargo, el lenguaje que se confundió era el lenguaje de Jafet y de Cam. De Sem siguió permaneciendo el mismo lenguaje. Pero ¿sería el lenguaje que hablaba Dios? Esa es una pregunta que hago. Si realmente Dios hablaba el lenguaje semítico. Yo quiero decirle que el lenguaje de Dios es un lenguaje espiritual, no es un lenguaje natural, para empezar. Es decir, Dios no hablaba el lenguaje semítico, pero los seres humanos tenían la capacidad en la época de Adán, como es el caso de Adán, Abraham, de hablar con Dios. Tenían la habilidad de hablar con Dios. Este hombre llamado Adán dice que el Señor se paseaba por el huerto del Edén y podía comunicarse con Dios. Hablaba directamente con Dios, Adán. Sin embargo, cuando peca, ya deja esa comunión con Dios. Por lo tanto, se dificulta el lenguaje con Dios. Sin embargo, hubo hombres como Abraham que hablaron con Dios, que podían percibir audiblemente la voz de Dios y platicar con Dios de una manera sobrenatural. Entonces había una sola lengua semítica, se le denominó a esa lengua semítica.
¿De dónde viene la lengua semítica? Viene del norte de Palestina, Irak e Irán. Todo lo que conformaba Mesopotamia, así se llama. ¿De dónde comenzó a surgir Abraham? Abraham comenzó a surgir en Mesopotamia, y era donde vivía Abraham. Dice que en Ur de los Caldeos, ¿verdad? En Ur de los Caldeos. Abraham obviamente era descendiente, si usted verifica Génesis capítulo 11, versículo 26, dice que viene de la línea de Sem. Lo que quiere decir que Abraham hablaba el lenguaje semítico. ¿Sí o no? Hablaba el lenguaje semítico. Las lenguas semíticas hubo en un momento dado en la historia que se dividieron en dos tipos de lenguas. Lenguas orientales y lenguas occidentales. ¿Por qué estamos hablando del lenguaje? Va a decir usted, ¿qué me interesa que me estén hablando del lenguaje? Bueno, el interés principal es que usted sepa de qué manera usted puede percibir lo que se escribió en la Biblia a través de lenguajes antiguos que ya están en desuso. El lenguaje con el que se escribió originalmente el Antiguo Testamento es un lenguaje que se llama paleo-hebreo o antiguo hebreo, que es la misma palabra. Paleo es antiguo. Antiguo hebreo o paleo-hebreo, que era un dialecto del cananeo. Si se pregunta usted, oye, ¿esa lengua está actual ahorita? Inclusive está en manuscritos, está escrita en algún papel donde yo la pueda ver. No, ya no está escrita en ningún lugar. No se encuentra ningún manuscrito de esa lengua. Sin embargo, en esa lengua se escribieron los manuscritos del Antiguo Testamento. La mayoría, pues, un porcentaje, un 90%. Entonces, existen dos tipos de lenguas que se dividieron, las lenguas que provenían de Sem. Lenguas semíticas occidentales, lenguas semíticas orientales, y ahorita le voy a identificar. La occidental, las lenguas semíticas occidentales son las lenguas que se hablan en Palestina, en el antiguo Israel, junto al norte de África, es decir, en Egipto. También se hablaban las lenguas semíticas occidentales. ¿Cuáles eran? Cananeo, hebreo, arameo, pero también era el etíope y el árabe. Son las lenguas semíticas occidentales, las orientales. También se hablaban por ahí en Mesopotamia y era el lenguaje acadio. Regularmente es el único que se identifica. Era el acadio, un lenguaje que venía de la ciudad de Akkad, por eso se llamaba acadio el lenguaje, pero también algunos concuerdan de que se hablaba el sumerio también como una semítica oriental. ¿De dónde más o menos identificamos la lengua que hablaba Abraham? Hablaba una lengua semítica, estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero él estaba ubicado en el área de Mesopotamia. Donde vivía Abraham era en Mesopotamia. Y eso lo vamos a verificar. Mire, Génesis 11. Génesis 11:31. Recuerden que lo que vamos a hablar aquí también lo vamos a hablar con Biblia para que usted le pueda constar lo que vamos a hablar. Génesis 11:31. Tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. ¿De dónde salieron ellos? De tierra de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Ur de los Caldeos. Entonces, está identificado, según la Biblia, que ese lugar, Ur de los Caldeos, estaba en Mesopotamia. ¿Dónde es Mesopotamia, hermano? Pues ahí en la parte de Irak, Irán, esa zona es Mesopotamia. Ahí vivía y moraba nuestro padre Abraham. Ahí surgió Abraham. Sin embargo, el papá de Abraham lo condujo a la tierra de Canaán. Luego es toda una historia eso, de por qué Dios quiso conducir a la descendencia de Sem, luego los quiso conducir a Canaán. Entonces, se divide en dos tipos de lenguas, ¿verdad? ¿Qué lengua hablaba Abraham? El acadio.
era la lengua que hablaba. Otros dicen que hablaba sumerio, pero regularmente se identifica a Abraham que hablaba el acadio. El acadio es una lengua semítica. Por consecuencia, la lengua que hablaba Sem, hijo de Noé, era una lengua similar. Regularmente todas las lenguas semíticas se identificaban porque tenían casi los mismos rasgos o características. Regularmente eran las mismas letras y se diferenciaban en pequeñas cosas. Por ejemplo, por eso se llaman dialectos de las lenguas semíticas o dialectos semíticos. ¿Qué es un dialecto? ¿Cuál es la diferencia entre un dialecto, por decirlo así, una lengua? Nosotros tenemos el español y tenemos ¿cómo se llama? La Academia de la Lengua Española, ¿verdad? La Academia de la Lengua Española está con la finalidad de determinar la gramática de nuestro español. Para que cuando usted diga fuera, no diga al rato fuera. Fuera de aquí. Usted tiene que decir fuera de aquí. Por eso la Real Academia de la Lengua Española determina la gramática, la semántica y todas las características de la lengua nuestra. La acentuación, la pronunciación incluso. Entonces, la finalidad es que todos hablemos un solo lenguaje, ¿verdad? Pero de repente a alguien que se le ocurra, ¿cómo se les dice a los perros? Allá le decimos chuchos, ¿no? También. ¿Cuál es la finalidad de la Real Academia de la Lengua Española? Que no comencemos a hacer dialectos del idioma español. Usted va a encontrar que en cierta zona se le dice de una manera a las personas. De cierta manera se nombra a las personas, ¿verdad? Hey, joven, paisano, muchacho. Allá en Sinaloa le dicen plebes a los jóvenes. Aquí no se dice plebes, ¿verdad? Mocosos. ¿Qué más? Chiquillos. O sea, hay diferentes maneras de hablar la misma palabra, ¿sí o no? Pero ¿qué quiso decir a fin de cuentas? Joven. Simplemente quiso usted, oye, jóvenes. ¿Cuál es el lenguaje correcto? Joven. No muchacho. No, ¿qué dijo? No plebes, no es un lenguaje. Pero allá le dicen plebes. Están distorsionando lo que la Real Academia de la Lengua Española dijo que teníamos que decir nosotros cómo hablar nuestro idioma español. ¿Estamos de acuerdo? Pero al mencionar otras palabras, estamos nosotros haciendo un dialecto, que nos entendemos porque somos de aquí. Pero si usted dice plebes, allá en Argentina, ¿quién sabe qué querrá decir? ¿Ni aquí sabían que era plebes o sí? ¿Sí, no? ¿No? Ah, porque nos escuchan, o han escuchado otras personas, ¿no? Sin embargo, a lo mejor no sabían. ¿Qué significa bichi aquí? ¿No saben? Nada. Y es un lenguaje allá en Sinaloa feo. Bichi significa, por ejemplo, cuando un niño sale en sus calzoncitos allá afuera, oye, no salgas bichi a la calle. Se les dice, o sea, es decir, no salgas desnudo. Entonces, estamos distorsionando el lenguaje de lo que y bichicori también es otra palabra. De la Real Academia de la Lengua Española para educarnos cómo pronunciar, cómo escribir y cómo hablar el lenguaje español. Pero a la vez comenzamos a hacer dialectos nosotros. Asimismo, usted va a encontrar el idioma acadio, va a encontrar el sumerio, va a encontrar el etíope, va a encontrar todos esos idiomas como dialectos de la lengua semítica. Por eso se dividieron en orientales y occidentales. El acadio era un dialecto. Es decir, se podían entender entre esos lenguajes, pero había palabras que no conocían algunos de otros. Lo estamos entendiendo más o menos, ¿verdad? La finalidad principal es que usted entienda cómo se fueron haciendo los lenguajes.
y en qué manera se escribió la Biblia. Es importante entender eso, porque si no entendemos eso, vamos a decir que cualquier traducción del hebreo al español va a ser correcta, porque así lo tradujo la persona que estaba haciendo, vale la redundancia, la traducción. ¿Entiende? ¿Qué se necesitaba entender para poder hacer una buena traducción del lenguaje hebreo al español o al inglés o al francés? Se necesitaba conocer las costumbres, se necesitaba conocer el idioma, se necesitaba conocer, incluyendo dentro de las costumbres, la forma de pensamiento de aquella época. Porque Dios, cuando habló a través de los profetas, obviamente que los profetas no eran unos robots para estar escribiendo lo que Dios le decía, sino en cierta manera influía la forma de pensamiento. En ejemplo que ponemos, Primera de Corintios 11, mire, vamos a Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11 dice: hay una parte que habló aquí el apóstol Pablo en el versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Porque a la mujer, si la mujer no se cubre, que se pele también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. ¿Qué estaba hablando aquí? Estaba hablando de algo que se llama el velo que usaban los judíos, ¿verdad? La pregunta es, esta norma, esta ley, o esto que estipuló el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, que la mujer no puede orar si no tiene la cabeza cubierta, ¿de qué está hablando? ¿Tiene que hacerlo, hermano, por respeto a Dios, taparse su cabeza? ¿O era una cuestión cultural de la época de los judíos en la época del apóstol Pablo? Tiene que preguntarse usted. Porque cuando escudriñamos la Biblia tenemos que entender no nada más el lenguaje, sino la costumbre. Si aquí el apóstol Pablo dijo que las mujeres se tapen la cabeza cuando vayan a orar, y hay muchos lugares, congregaciones cristianas incluso, donde tienen a las mujeres con unos velotes, ¿no les ha tocado verlos? Inclusive ahora en agosto andan por ahí por Plaza Tapatía un montón. Un bolón que vienen a ver acá al Samuel Joaquín, apostarse delante de él sobre el ungido. Entonces ellos vienen con unas cosas tapados, y dicen ellos que eso es correcto delante de Dios, el ponerse ese velo. Pero yo les preguntaría a ellos si realmente analizaron que solamente era una cuestión que era una costumbre del pueblo judío, no de los corintios. Del pueblo judío, no del pueblo gentil. ¿Se preguntarían algún día eso? El apóstol Pablo, cuando habla esta historia, habla en el sentido de que es algo que es una costumbre. Dice, versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, versículo 10, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué significa señal de autoridad, hermano? ¿Significa el velo? ¿Será acaso el velo? Se lo voy a leer, por aquí traigo otra traducción. No traigo otra traducción, pero en esta parte, señal de autoridad por causa de los ángeles. ¿Qué significa señal de autoridad por causa de los ángeles? ¿Significa que los ángeles están en todas las reuniones y las mujeres tienen que usar velo por eso? Entonces todo esto es una cuestión cultural. Mire, versículo 11.
Pero en el Señor cambia el apóstol Pablo toda la historia que venía hablando en los versículos anteriores. Dice que la mujer debe cubrirse, ¿sí o no? Cuando ora, dice Pablo. ¿Estamos de acuerdo que eso dice? Pero ya dice en el versículo 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Es decir, está hablando ya, le dice, quienes en el Señor sí pueden actuar de cierta manera. No fuera de Cristo, sino en Cristo. Luego dice el 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón procede o nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Será propio? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por lo contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es, ¿qué? Honroso. Porque en lugar del velo, ¿qué es? Eso no lo terminan de leer. En lugar del velo, ¿qué es? O sea que si alguien trae el cabello largo, ¿para qué usar velo? ¿Estamos de acuerdo? Y por último, concluye el apóstol Pablo en el versículo 16, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Es decir, esta situación no era para agarrarse a pelear quién sí usa velo y quién no usa velo. Porque dice Pablo, no tenemos esa costumbre, es decir, estaba hablando de tradiciones o de costumbres. No podían discutir los corintios, o los judíos no podían imponerle a las mujeres de los corintios un velo. ¿Por qué? Porque traían su pelo largo, es lo que estaba discutiendo el apóstol Pablo. ¿Está captando? Estaba hablando de costumbres, nada más. ¿Sería espiritual el usar un velo? ¿Será espiritual el usar un velo? No. Si usted tiene su pelo, ¿para qué quiere su velo? Entonces, ¿para qué les imponen a las mujeres un velo? Están malinterpretando lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Está hablando de costumbres el apóstol Pablo. Sin embargo, dice, bueno, si no es necesario que uses velo, usa tu pelo, no importa. Entonces, así como han malinterpretado estos textos bíblicos, poniéndole a la mujer un velo para poder entrar a una congregación y poder orar. ¿Sí sabe que por eso lo hacen? Creen que si la mujer ora sin el velo, le va a caer un rayo en su cabeza. Todo por no entender lo que está escrito. Por eso es importante que cuando analicemos la palabra, analicemos no nada más los lenguajes, sino la trascendencia de las tradiciones y las costumbres de la época. La Biblia se dio para una época, aunque es aplicable para la actualidad, pero yo debo de dividir entre lo que realmente es espiritual con lo que es natural. 1 Corintios capítulo 2, dice el apóstol Pablo que lo dividamos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa, traza o divide la palabra de una manera correcta, que traza o divide la palabra de verdad. Usted tiene que dividir qué es espiritual y qué es natural. 1 Corintios 2, aquí nos lo dice el apóstol Pablo. Versículo 'ahorita le digo'. Está hablando de la revelación que es por el Espíritu Santo. Dice, el 10 dice, Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. En el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura, o le es locura, y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay un texto por aquí que le quiero leer. Dice,
1 Corintios capítulo 2. Versículo 13. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu de Dios. ¿Estamos de acuerdo que hablamos con palabras que nos ha enseñado el Espíritu de Dios? Pero dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Debemos, al conocer cómo estudiar la Biblia, nosotros vamos a poder conocer lo que es espiritual y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y dejar las cosas que corresponden a historia, a cultura, a tradición, a costumbres, dejarlo por un lado y solamente acomodar lo que corresponda a lo espiritual. Si en la época de los Corintios se estaba hablando de un conflicto entre si la mujer usaba o no usaba velo, y el apóstol Pablo, a fin de cuentas, concluye que no importa con que la mujer utilice su pelo, porque el pelo es como si trajera el velo. Entonces estaba hablando de una cuestión cultural o costumbres de los judíos que querían imponer a los griegos. Los corintios eran griegos, a los cuales querían imponerle la costumbre del velo. Entonces, cuando usted estudia la palabra, tiene que conocer esa costumbre de los judíos, para entender que solamente era una tradición de los judíos y no era algo espiritual, el usar un velo. ¿Estamos entendiendo más o menos? ¿Por qué razón necesita usted conocer las cuestiones culturales? Por la cuestión de Abraham. El caso que les puse la otra vez, que un hombre, el caso de Abraham es que Abraham no podía tener hijos con Sara, y Sara le dijo, amo mío, señor mío, quiero que te metas con la criada para que tengas un hijo y nace Ismael. Y una persona, utilizando esa historia de Abraham, ¿qué hizo? Le dice a su esposa, tiene una sirvienta ahí en su casa, y le dice, esposa, como no podemos tener hijos, ¿qué te parece si utilizamos el ejemplo de Abraham y le decimos a la criada que se meta conmigo? Y luego le dicen a la criada, y la criada accede, y accede la esposa, y el señor se mete con la criada, y tiene un hijo, y le llaman igual que el hijo de Abraham, Ismael. Utilizó pasaje del Viejo Testamento que era una cuestión, una costumbre en los pueblos orientales, el que si la esposa no tenía un hijo, podía tomar un hijo de otra, de la sierva, para que me entiendan, era una costumbre. No es que ahorita en la actualidad las personas que no puedan tener hijos, que sea estéril la esposa o el esposo, no significa que ahorita la esposa va a agarrar al siervo o el esposo va a agarrar a la criada, ¿me entiende? Eso era una cuestión cultural, era una costumbre oriental. Eso no es espiritual. ¿Qué parte espiritual va a acomodar del ejemplo de nuestro padre Abraham? Que él fue un hombre de fe, le creyó a Dios en esperanza contra esperanza. No podía tener hijos Sara, a los 90 y tantos años tuvo a Isaac. Esa es la fe de Abraham y es el ejemplo espiritual que debemos de adoptar los creyentes. ¿Estamos de acuerdo? Y no tomar un ejemplo de una costumbre. Porque por eso dice Pablo, acomoden lo espiritual a lo espiritual. Y en esto usted tiene que entenderlo cuando escudriña la Biblia, cuando estudia la Biblia. Por eso muchas personas, inclusive la mayor parte de las sectas, han salido, ¿de dónde creen? Han salido las sectas. La mayoría de las sectas han salido del cristianismo. ¿Por qué se hacen las sectas? Las sectas se hacen precisamente porque no, en primer lugar, porque no tienen el Espíritu Santo. Segundo, porque no saben escudriñar las Escrituras. Esas dos cosas los lleva a ellos a convertirse en una secta o alguien que emplea, entendiendo por secta, alguien que emplea de una manera incorrecta la palabra de Dios. ¿Me entienden? Por eso vamos a escudriñar, para que nadie nos engañe. Por eso yo una vez escudriñé la Biblia para que nadie me engañara, para que no me cuentearan desde arriba. Por eso yo estoy enseñando a ustedes a estudiar y escudriñar la Biblia para que nadie le cuente. Conoceré la verdad y la verdad nos va a hacer libre, dijo Jesucristo. Entonces de eso se trata, de estudiar nosotros para que no me cuente. No, pues que dijo el ministro aquel, bueno, ¿qué importa lo que haya dicho el ministro? Que esté escrito. Continuando con el lenguaje.
En el Antiguo Testamento, entonces, hay dos lenguas que venían de Sem, ¿verdad? Orientales y occidentales. De las orientales venía el acadio, que hablaba Abraham, que vivió en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos. Ese era el lenguaje que hablaba. Entonces, todavía no se hablaba el hebreo, es decir, Abraham no hablaba el idioma hebreo. ¿Se ve que no lo hablaba? Génesis 14. ¿Cuándo fue la primera vez que se mencionó la palabra hebreo? ¿A quién se le dijo hebreo? Fue a Abraham. La primera vez que se dijo la palabra hebreo. Génesis 14. Génesis, ¿qué le dije? Perdón, Génesis 24. Cambié el 2 por el 1. Génesis 24, versículo. Ya ve, por eso se hacen las sectas. Cambian los versículos. Génesis 24, versículo 10. Dice, ¿de qué historia está hablando? De que Abraham busca esposa para su hijo Isaac. Y manda a su criado. ¿A dónde quería mandar a su criado? Abraham aquí en esta época, Abraham ya vivía, al parecer ya vivía en Canaán. Bueno, entonces dice, el criado tomó, Génesis 24, 10, el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos de su señor. ¿A quién le llevaba regalos? Era para la novia de Isaac, ¿me entienden? A esa prometida que iba a conocer, a la tierra de Ur de los Caldeos, donde había salido. Dice, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor puesto en camino, llegó ¿a dónde? A Mesopotamia. Con esto demostramos que Abraham estaba en Mesopotamia y hablaba las lenguas orientales, que era el acadio, en Mesopotamia. Pero en Génesis, ahora sí vamos al 14. Génesis 14, versículo. Génesis 14 dice, en el versículo Versículo 17, dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Cuando habla la historia, había un pleito entre Sodoma y 4 reyes más por ahí. Abraham, es la historia de Lot, de Abraham. En esta historia nos habla que el sobrino de Abraham se había ido ¿a dónde? A Sodoma, ¿verdad? Había un pleito. El caso es que en la historia dice el versículo 12, tomaron también a Lot, hijo de hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y le anunció a Abraham que el hebreo. ¿Por qué se le denominó a Abraham el hebreo? Porque habitaba en el encinar de Mamre. Ahí habitaba Abraham, en una tierra de Canaán. Abraham originalmente venía de tierra de Ur de los Caldeos y pasó a Canaán. Cuando pasa Abraham a Canaán, cruzando el Éufrates, es la primera vez que se menciona la palabra hebreo, y se le menciona para referirse a Abraham. ¿Qué significa la palabra hebreo? Viene de una palabra, vaya la redundancia, del idioma hebreo, que se llama Ibriim, o también puede ser una del idioma cananeo, Ibriim, que significa los del otro lado del río, o los invasores del otro lado del río. ¿Por qué se les llama invasores? Porque, mire, tanto a Abraham como al pueblo de Israel, cuando venían del desierto,
después de la tierra de Egipto, querían cruzar a dónde? A la tierra prometida, ¿verdad, sí o no? ¿Cuánto duraron? Aproximadamente 40 años para cruzar. Pero cuando cruzan y llegan a la tierra de Canaán, ahí les comienzan a nombrar nuevamente los hebreos, que viene del cananeo Ibrahim, o hebreo inclusive Ibrahim, que significa los del otro lado del río, los que cruzan del otro lado del río, y eso representa de una manera despectiva refiriéndose a los judíos. ¿Por qué de una manera despectiva? Porque eran invasores que venían a dominar la tierra de ellos, de los cananitas. Por eso se les denomina hebreos. De ahí comienza a surgir la palabra hebreo, pero Abraham no hablaba todavía hebreo. ¿Está entendiendo? No hablaba hebreo, sino se le denominó el hebreo. Pero en ese momento no surge. Israel sale a Egipto, pero antes de entrar a Egipto, usted conoce la historia que entró a través, en la época de José, ¿verdad? Era el penúltimo hijo de Jacob, de Israel. Entran a la tierra de Egipto. Si el idioma que hablaba Israel, que hablaba el pueblo de Israel, obviamente Abraham retransmitió a su hijo Isaac el acadio, ¿verdad? Pero Abraham ya había bajado o descendido a Egipto. ¿Sí sabía que Abraham había ido a Egipto? Por ahí en el 14, 15, por ahí viene que Abraham había ido a Egipto, descendió a Egipto. No sé si en el 14, el 13, el 12. Génesis 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Abraham desciende a Egipto. Entonces, ¿qué idioma adopta Abraham para comunicarse con los egipcios? Ahí existía un idioma que se llama el idioma copto, que es el idioma de los egipcios. Copto o lengua copta, C-O-P-T-O. ¿Qué significa esto? Que Abraham hablaba no nada más el acadio, sino aprendió también el copto. ¿Qué idioma retransmitió a Isaac y a Jacob? El acadio, pero también el copto de los egipcios. De tal manera que cuando José, usted sabe la historia, se lo llevan preso, de una compañía de los moabitas se lo lleva preso, creo que eran los moabitas si mal no recuerdo, se lo llevan preso hacia, o amorreos, no recuerdo qué eran, pero independientemente de eso se lo llevan preso porque sus hermanos lo venden, llega a ser siervo de Potifar y luego llega a ser el segundo del reino de Egipto, ¿verdad? Dominaba él y gobernaba la tierra de Egipto José. Se lleva a sus hermanos, se lleva a su padre. ¿Qué idioma cree que hablaban entonces? Era el acadio, pero también hablaban el copto. Por José se refería a ellos. José conocía el acadio y también conocía el copto. Entonces era un pueblo Israel que ya era bilingüe, porque tenía dos lenguas, era el copto y el acadio. ¿Cuánto duran en Egipto? 430 años aproximadamente, dice Gálatas por ahí, 430 aproximadamente. Estamos hablando de datos aproximados. En 400 años, ¿cuántas generaciones cree usted que hubo ahí en Egipto? Como unas 3, 4 generaciones. Fácil. En 4 generaciones era obvio que habían aprendido el copto nuevamente todo Israel. Entonces, cuando salen de Egipto, ellos traían nuevamente 2 lenguas, el copto y el acadio, que era una lengua semítica. Pero ellos salen de Egipto y entran a la tierra de Canaán, que era la tierra que le dijo Dios, es la tierra que fluye leche y miel, y ustedes entrarán y la tomarán. Dios se las he dado porque se la prometió ¿a quién? A Abraham. Entonces nuevamente el pueblo de Israel llega a la tierra de Canaán. El Canaán era una lengua semítica también. Por consecuencia era entendible entre los hebreos o los israelitas. Como les vuelvo a decir, la palabra hebreo originalmente era para referirse a los del otro lado del río. Era una manera despectiva. Ahorita ya los israelitas no se molestan porque se les dice hebreo. Algunos sí, porque se les dice hebreos, que significa los invasores del otro lado del río. Eso significan los hebreos. Entonces entran a Canaán, y en Canaán había, los moabitas estaban en Canaán ya habitando cuando los israelitas llegan a esa tierra. Estaban los fenicios también estaban habitando en Canaán.
y estaban obviamente los originarios de la tierra, los cananitas. De tal manera que llega Israel ahí porque es la tierra prometida. Si recuerda la historia, ¿verdad? Donde envía a 10 personas y luego esas 10 personas tuvieron miedo, solamente los otros 2, que eran 12 personas, pero 2 que era Caleb y Josué, son los que trajeron buenas noticias del pueblo de Israel. Usted eso lo conoce. De tal manera que dice que eran gigantes los que había en esa tierra. Entonces, entraron a Canaán. Ya tenían 2 idiomas. Entran ellos a Canaán. ¿Le está quedando claro? Después de que entran a Canaán, obviamente ellos adoptan ahí un lenguaje diferente al acadio, que es la lengua de los cananitas, y nuevamente el idioma que ellos traen ahora se convierte en un idioma de Canaán o cananeo. El idioma cananeo es muy similar igual al arameo, porque como le digo, son dialectos, varían en ciertas cosas. La diferencia entre el arameo y el cananeo realmente la diferencia el nombre eran las mismas letras, pero las letras en su dibujo eran diferentes. Por ejemplo, había una letra del alfabeto hebreo o paleohebreo o antiguo hebreo, para que usted me entienda. Había, que yo recuerdo, por ejemplo, 4 letras, es la Aleph, la Gimel, no recuerdo cuáles otras 2 letras más ahí. El caso es que esas letras, la Gimel, por ejemplo, era un camello, se dibujaba a través de un camello la letra esa. Pero el arameo ya era diferente, porque no era la joroba de un camello, pero no era tanto un camello dibujado, sino nada más era simple y sencillamente ¿cómo se dice? Un cerrito, algo así dibujado. Entonces, ya cambiaba la configuración del idioma, aunque eran las mismas vocales. Estaba comprendido de 22 consonantes, no había vocales en el idioma antiguo hebreo o paleohebreo. Y ese idioma llega a la época de Esdras, en el 587, si recuerdan que les comenté. Originalmente, ¿cómo escribió, en qué idioma se escribió la Torá o el Pentateuco? ¿En qué idioma se escribió? Se escribió en ese antiguo hebreo o paleohebreo, del cual a la actualidad, si usted va a una biblioteca a Egipto o a Roma o a Jerusalén, usted va a alguna de las bibliotecas si quiere que le muestren uno de los pergaminos de aquella época que esté en paleohebreo, usted no se lo van a entregar, no se lo van a mostrar, porque ya no existe nada de ello. La mayoría, por una tradición oral, ellos dicen que el lenguaje en el que se escribió el Pentateuco era el paleohebreo. Sin embargo, llega a la época del cautiverio en Babilonia. Algunos dicen que fueron 70, otros dicen que fueron 48 años. Difieren algunos. De tal manera que en el 587 el rey de Babilonia toma lo que es Judá. Toma Jerusalén, derriba el templo y derriba los muros de Jerusalén. Y toma preso al pueblo y se lo lleva cautivo a Babilonia. Y el idioma que hablaban en Babilonia era literalmente el arameo, que era una lengua semítica. Sin embargo, un hombre llamado Esdras, que se le denomina el doctor de la ley o el padre de la ley, lo que viene siendo la ley mosaica o el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Esdras se dio a la tarea de traducirlo del antiguo hebreo o paleohebreo ahora al arameo, o el hebreo arameizado que les estoy comentando. Es un hebreo ahora con letras del arameo, son las mismas, la misma pronunciación de las letras, pero cambia solamente la forma de escribir la letra. Entonces ya desaparece, en pocas palabras, el antiguo hebreo. Cuando entran a Babilonia toman algo que se llama hebreo. Ahora sí, de ahí, ese sí es el lenguaje que originalmente se le denomina
¿Qué lengua hablaban en el Antiguo Testamento? Ahora sí puedo decir hebreo. ¿Cuál hebreo? Era un hebreo aramaizado. Las mismas letras del alfabeto, pero con diferente forma de escribirse. Ese era el hebreo, el hebreo original, para que me entienda. Se llamaba un hebreo, era un hebreo aramaizado. Las mismas letras del cananeo, pero con las figuras del arameo. Y se da la tarea a Esdras a través de los escribas, se da la tarea de nuevamente transcribir todo lo que estaba escrito de la ley de Moisés y los profetas, hasta esa época, escribirlo ahora en un hebreo arameizado o hebreo. Por ello es que usted ahorita en la actualidad no va a encontrar escrituras del hebreo o del antiguo hebreo, no hay nada ahorita, nada hay. Todo lo que se lee está en el hebreo arameizado. Sin embargo, el hebreo arameizado es un dialecto del arameo, no es en sí el arameo propiamente. Ese hebreo lo dejaron hablar los israelitas, salieron de ahí, de la cautividad de Babilonia, y al salir de la cautividad de Babilonia, ellos ya traen el hebreo arameizado, pero además conocen la lengua de Asdod, que les mencioné la otra vez en Nehemías, que esa lengua es una lengua, es el arameo propiamente, es un dialecto del arameo. Por consecuencia, ellos sabían hebreo arameizado, más parte sabían otros dialectos del arameo. Cuando llega la época de nuestro Señor Jesucristo, la pregunta que nos podemos hacer, ¿qué idioma se hablaba? ¿Qué idioma hablaba Jesús? En el Antiguo Testamento citaban el Antiguo Testamento en la sinagoga. Jesucristo citó en Lucas capítulo 4, miren, Lucas capítulo 4 citó textos del Antiguo Testamento. Lucas capítulo 4, versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, ¿verdad? Y habiéndole abierto el libro, habló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es decir, había una escritura en esa época de nuestro Señor Jesús. ¿Pero en qué estaba, hermano? ¿En antiguo hebreo, en hebreo aramizado o en arameo propiamente? Los israelitas dejaron de hablar ya el paleo hebreo y ya venían muy aramaizados. Hablaban mucho del arameo. De tal manera que hubo la necesidad de crear en el siglo IV, siglo III, por ahí, cuando invadió este hombre Alejandro Magno, rey griego, invadió, en aquellas épocas invadió Israel, invadió todos los pueblos de esa época, invadió Egipto, derrotó al rey de Persa. Entonces era una época de mucho conflicto territorial, peleaban unos con otros, de tal manera que impuso el idioma griego en toda la zona. Toma cautivos también a los israelitas, toma cautivo a Judá, pero no se los lleva a Egipto, donde estaba realmente instalado, se podría decir, en Alejandría estaba instalado la sede principal de este hombre, operaciones de Alejandro Magno, rey de Grecia. Sin embargo, este hombre impone la costumbre, no nada más invade los pueblos, sino impone la costumbre del idioma y no nada más la forma de pensamiento de los griegos. Impone el idioma griego y la forma de pensamiento. No nada más es invadir al país, sino imponer la costumbre y la tradición de los griegos. La mayoría de la gente sabe griego en la época, en el año 330 antes de Cristo. Era el idioma general. Ahora ya no era el arameo. Entonces, la historia es muy larga. Vamos a seguir hablando próximamente de esa historia. Yo sé que no es de gran motivación, pero quiero que usted aprenda realmente todo esto, costumbres, idioma, que usted sepa cómo se formó la Biblia. La finalidad principal es que quede usted en un conocimiento pleno de cuando usted lee un texto bíblico, no nada más sienta que es
inspiración del Espíritu de Dios, porque sí lo es, sino también usted sepa cómo poder llegar a entender ese idioma en el que originalmente se escribió el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. El idioma que hablaba nuestro Señor Jesucristo, ya les dije el domingo pasado, él hablaba el arameo, que era su lengua materna, arameo galileo, pero también conocía el griego, y eso lo vamos a demostrar en base a textos bíblicos, que venían griegos a visitar a Jesús, que muchos le dijeron, ay, vete con los griegos a predicar allá. Entonces, el Señor Jesucristo sabía griego, para los que no han entendido eso, pero también obviamente conocía el hebreo, en el cual se escribieron las escrituras del antiguo hebreo a través de Esdras al hebreo arameizado, que era el hebreo que hablaban los israelitas. También existe otro tipo de traducciones que se hicieron del hebreo directamente a un dialecto del arameo. También se hicieron, y eso se llamaban los Targum o Targumín. Era una traducción del hebreo literalmente al arameo, que es la Biblia que trae nuestra hermana, que es la Pechita. Ahora se va a encontrar la Pechita a través de ello. Se tuvo que traducir al arameo original, se tuvo que traducir con la finalidad de que ya no conocían el antiguo hebreo la mayoría. Y se tuvo que traducir al arameo, un dialecto del arameo, y ahora nos llega lo que es la Pechita que tiene la hermana. Entonces hay mucha información al respecto. Muchísima información. Lo que le quiero es que le quede claro que en la historia, entienda usted los lenguajes de la historia en que se escribió la Biblia. La Biblia se comenzó a escribir en el 1450, aproximadamente 1450 antes de Cristo. De tal manera que estábamos hablando como 1500 años de escritura hasta el año 100 después de Cristo, cuando se conformó o se autorizaron los libros del Antiguo Testamento. Entonces, lo que quiero concluir en este día es que nos quede claro más o menos, y a usted nadie le puede engañar, a través de un lenguaje español, en decirle, mi Biblia dice esto. Regularmente este conocimiento lo dan solamente en los institutos bíblicos, pero yo se lo estoy dando como congregación, como si fuera un instituto bíblico, porque usted es un alumno de la palabra, ¿me entiende? Entonces, ¿qué idiomas hablaba Jesús? Cuando le pregunten qué idiomas hablaba Jesús, arameo, hablaba algo de hebreo, no podemos decir que plenamente el hebreo, porque solamente lo utilizaban unos cuantos eruditos que eran los maestros de la ley o los doctores de la ley. Pero la mayoría del pueblo ya no sabía el hebreo, prácticamente se había perdido, y traían el arameo y el griego, que era el idioma comercial o internacional en esa época. Y vamos a continuar el próximo domingo. Hay muchísima información que necesito darles, muchísima información, para que usted entienda realmente de dónde provienen nuestros libros de la Biblia, de qué lenguajes. Y entienda que hay diferentes dialectos dentro del hebreo, o el cananeo, el arameo, hay muchos dialectos. Hubo una combinación de varios dialectos en la formación de la Biblia. Era un dialecto del arameo últimamente el que llegó. Sin embargo, no existían las vocales. Utilizaban cuatro consonantes como vocales. Hasta el año sexto después de Cristo empezaron a utilizar vocales. Imagínense, imagínense, hermano, yo puedo comprender plenamente lo que se escribió en el Antiguo Testamento. Entonces, bueno, si usted puede comprender todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, conoce la cultura de los hebreos en esa época, porque ha cambiado la cultura de los hebreos, no es la misma en la actual. A la época de Moisés no es la misma cultura. Ha cambiado la forma de pensamiento de los hebreos. Bueno, si alguien le dice, no, es que yo sé perfectamente lo que dice la Biblia y el Antiguo Testamento, bueno, ¿cuáles son los idiomas en que se escribieron? Se escribían en puras letras consonantes, se utilizaban 4 letras consonantes, lo utilizaban de vocales. Era muy difícil el hebreo antiguo. Tuvo un gran trabajo el hermano Esdras para traducirlo al arameo, muchísimo trabajo. Entonces, y las vocales en el arameo no existían tampoco.
Hasta el siglo VI después de Cristo se les puso vocales. Imagínense un idioma de puras consonantes y de repente le ponen vocales. Imagínense todo el cambio que sufrió el hebreo del Antiguo Testamento para que llegara ahora a dárnoslos en el español. Está complicadísimo, pero con la revelación del Espíritu de Dios y conociendo cómo escudriñar la Biblia, vamos a llegar al pleno conocimiento de lo que realmente la palabra de Dios dice, o Dios dijo a través de su palabra. Póngase de pie y dele gracias a Dios. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres fiel. Gracias, Señor, porque eres un Dios de pactos. Te damos gracias por este día, Señor. Gracias por darnos este entendimiento, Señor, de tu palabra. Gracias por darnos a conocer tu palabra, Señor. Gracias por darnos a conocer, Señor, tu voluntad para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por darnos a entender, Señor, este lenguaje en el cual tú hablaste, Señor, a través de los profetas, Señor. Tú hablaste en la ley de Moisés. Gracias, Señor, porque hasta estos días ha llegado tu palabra. Ha sido un libro que nunca ha sido destruido, Señor, a pesar de que ha habido intentos de eliminar este precioso libro, este conjunto de libros, Señor. Tu palabra ha permanecido, Señor, por todos los siglos. Y declaramos que jamás será destruido este libro, hasta que no se cumpla, Señor, el fin de los tiempos, como dijiste tú en tu palabra, Señor, que tú vendrías y nuevamente, Señor, regresarías por nosotros en el arrebatamiento. Te damos gracias, Jesús. Gracias por la bendición de darnos a entender y conocer tu voluntad, Señor. Gracias porque conocemos tu poderío, tu majestuosidad, porque hemos llegado a conocerte más, Señor, a través de lo que está escrito. Gracias, Señor. Te pedimos discernimiento espiritual, Señor, para que poder captar, Señor, cada mensaje que tú diste, Señor, a los antiguos, Señor, a los que revelaste tu palabra, Señor. Entender qué parte corresponde a una costumbre y lo que corresponde a lo que tú realmente quieres que nosotros comprendamos de lo espiritual, Señor. En el nombre de Jesús yo declaro que tú nos das el discernimiento espiritual para acomodar lo espiritual a lo espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. Y no dejarnos llevar por una costumbre de la época, en el nombre de Jesús. No dejarnos llevar, Señor, por algo cultural que no corresponde a tu palabra, Señor. Sino ayúdanos a dividir, Espíritu Santo, las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a que las Escrituras podamos entender y distinguir, Señor, lo que nos aplica a nosotros en el nuevo pacto, Señor, en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias por tu inmenso amor y tu fidelidad. Gracias porque eres un Dios que nunca falla, Señor. Lo que sí nos queda claro en tu palabra aún más es que tu amor ha permanecido desde el principio de los siglos. Tu amor nunca deja de ser. Gracias, Padre Celestial. Gracias por la protección divina. Gracias por la salud. Gracias por la economía, Señor. Gracias porque suples todo lo que requerimos aquí para vivir en la tierra. Gracias, Señor, por habernos revelado la larga vida, Señor, que tenemos sobre la tierra. Por habernos revelado, Señor, la prosperidad. Por habernos revelado la sanidad de nuestros cuerpos. Gracias, Señor, por habernos mostrado, Señor, la salvación, la justificación a través de la fe en ti, Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Señor.